Y ya para entrar en materia en la jornada del día de hoy, pues vamos a hablar de un tema muy importante que es el de la inteligencia artificial. Por medio de esta tecnología, el mundo educativo está redefiniendo las dinámicas de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles. Los vamos a invitar a que preparen sus preguntas. Vamos a tener un espacio de preguntas en algún momento del día. Entonces, estén muy atentos, ustedes tienen sus libretitas para que a medida que van avanzando nuestros expositores tengan las preguntas y cuando ya hagamos la sesión de preguntas ustedes puedan, esta va dirigida a este y a este, ¿vale? No lo vamos a hacer inmediatamente después de cada presentación, sino que vamos a tener un espacio donde todos van a subir para responder todas las dudas y las inquietudes que ustedes puedan tener. Pero vamos a ver qué nos responde nuestra asistente virtual del Congreso sobre este tema. Aitana, ¿qué nos puedes contar de la inteligencia artificial? Mabel, la inteligencia artificial está transformando el entorno educativo, ofreciendo nuevas oportunidades y desafíos. Sin embargo, es fundamental recordar que la tecnología es solo una herramienta que nos ayuda a potenciar el aprendizaje en nuestros estudiantes. En una encuesta reciente realizada en el ámbito educativo colombiano, los docentes destacaron varios beneficios del uso de la IA, entre ellos: 1. Ahorro de tiempo y recursos. 2. Mejora en la accesibilidad para estudiantes con necesidades especiales. 3. Impulso al aprendizaje personalizado y adaptativo. Este panorama refuerza la importancia de aprovechar la IA de manera efectiva en favor de una educación más inclusiva y eficiente. Bueno, muy bien, muchas gracias, Aitana, por esa información. Este tema de la inteligencia artificial, yo siento que muchas veces los maestros, por ejemplo, que son de generaciones no tan jóvenes, los que estamos más allá de los 50, a mí, por ejemplo, la tecnología me atropella. Yo le digo a mis hijos, es que la tecnología me atropella. Y yo a veces me pregunto cómo los maestros que no están ya tan jóvenes logran hacer ese salto, dar ese salto cuántico y entender esa tecnología para usarla en beneficio de sus alumnos, porque a veces cuando no la entendemos decimos, uy, no, eso no es para mí y ponemos una barrera, pero definitivamente es algo que tenemos que aprender, que tenemos que incorporar y con la que tenemos que generar una amistad, porque ahí está el futuro y por supuesto la educación también está tocada por esta inteligencia artificial. Hoy les hemos traído una experta en este tema que viene desde Argentina. Ella nos va a enseñar o nos va a mostrar cómo aprovechar estos beneficios de la inteligencia artificial en la educación. Les estoy hablando de Roxana Morduchowicz. Es argentina, es doctora en comunicación de la Universidad de París, asesora senior de la UNESCO en el programa Ciudadanía Digital como política pública en América Latina, especialista en cultura juvenil y es investigadora en estos campos. Ha escrito varios libros, el último es Inteligencia Artificial, necesitamos una nueva educación y fue publicado por la UNESCO. Le damos entonces la bienvenida, gracias por estar en Colombia, bienvenida a Santa Marta. Gracias, Mabel. Y el micrófono es tuyo y bueno, vamos a aprender de inteligencia artificial. Espero. Vale. Bueno, buenos días a todos, a todas. Soy la misma persona, solo que me pusieron una en la que tenía el pelo lacio. Así que soy la misma, no es un doble. Primero un agradecimiento a Norma por esta invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y un doble placer estar en Santa Marta, ciudad que ya conocía y que quiero mucho y que disfruté mucho porque llegué aquí hace 2 o 3 días y la verdad que la disfruté mucho. Pero bueno, ahora me toca compartir con ustedes algunas ideas, inquietudes y temas que ocupan hoy a todo el mundo, como es la inteligencia artificial, en este caso, y la educación. Voy a empezar entonces. Este es el título de la ponencia, que tiene el mismo título que el libro, que lo voy a presentar ahora rápidamente. Este es el libro que editó UNESCO y les quiero decir que es de acceso gratuito en Internet. Si ustedes ponen la inteligencia artificial, necesitamos una nueva educación, UNESCO, aparece el libro, lo pueden descargar y tiene todo lo que voy a decir yo y más. Así que el físico se lo dejo a Norma y ustedes ya saben que lo pueden descargar de manera gratuita por Internet.
Bueno, la inteligencia artificial no es nueva, está en nuestra vida cotidiana y aquí algunos ejemplos de dónde está presente la inteligencia artificial. Cuando usamos el GPS para encontrar un camino, cuando llamamos por teléfono y la máquina al menos intenta resolvernos un problema porque necesitamos llamar al servicio de telefonía o cualquier otro tema. Las plataformas, cuando Netflix o Spotify nos recomiendan alguna película, alguna canción, cuando el celular reconoce la huella digital o el reconocimiento facial, y cuando estamos escribiendo un mensaje y nos corrigen un error porque nos equivocamos, todo eso es inteligencia artificial. Así que ya está presente en nuestra vida diaria. Hoy, sin embargo, no me quiero referir a las oportunidades, como decía antes la voz de la inteligencia artificial. Yo me quiero referir a los riesgos. ¿Por qué? Porque las que trabajamos en educación lo que queremos es concientizar sobre los riesgos. Y los riesgos son los usos no éticos. Vamos a ver distintos riesgos de la inteligencia artificial. Un estudio norteamericano mostró que cuando los jóvenes buscan trabajo en Internet, los jóvenes de sectores medios y altos económicamente reciben propuestas laborales que no reciben los de barrios populares o sectores más pobres. ¿Por qué? Porque en algún momento de esa aplicación al trabajo tienen que poner su dirección, su lugar de residencia, y ya ahí el sistema de inteligencia artificial los deriva a unas oportunidades laborales y a otros a otras. Siempre al que está en barrios más privilegiados le da mejores propuestas laborales que los otros nunca llegan a conocer. Al bloquear y ofrecer algunas oportunidades a unas y bloquear a otros, la IA, que la vamos a llamar IA, inteligencia artificial, está discriminando. Y este es uno de los más graves problemas de la inteligencia artificial. Hoy en día, cuando ustedes van a pedir un crédito al banco, no hay una persona que los recibe. Hoy se puede por internet y hay un algoritmo, hay una inteligencia artificial que decide si ustedes merecen ese crédito o no. Y resulta que siempre reciben los mismos, blancos de 45 años, de clase media o alta. Eso es un sistema de inteligencia artificial que está discriminando. Otro problema, este es un ejemplo, se le pidió a un sistema de inteligencia artificial que dibuje, que pinte un CEO. CEO, una persona que ocupa el CEO, o sea que no se le dijo el género, una persona que sea CEO. CEO quiere decir presidente de una empresa, CEO se lo llama. Ahora, se le dijo una persona. ¿Qué pintó el sistema de inteligencia artificial? Pintó un hombre de 40 años y blanco. Quiere decir que siempre se refuerza con esto un estereotipo. El estereotipo de que los presidentes de las empresas son hombres, son blancos y de mediana edad. No crea los estereotipos, pero los refuerza. No nos ayuda a quebrar estereotipos. Este es otro ejemplo de los usos no éticos. Esta foto, no sé si alguna vez la vieron, es una foto que simboliza, fue tomada en la guerra de Vietnam, que simboliza la peor parte de una guerra, lo más trágico, que es los niños. Niños huyendo, en este caso, porque una bomba de napalm había sido tirada en su ciudad y no tuvieron ni tiempo para vestirse. Hoy en día se utiliza, ganó muchos premios, y se la utiliza internacionalmente para hablar de la parte más trágica de una guerra, que es los niños víctimas. ¿Qué pasó en Noruega? En Noruega, un escritor muy famoso quiso subir, decidió hablar de estos temas, de los horrores de la guerra, y subió a su perfil de Facebook esta foto. Claro, el algoritmo de Facebook, el sistema de inteligencia artificial de Facebook no reconoce los desnudos y no reconoce los contextos tampoco y no reconoce el arte tampoco, porque esta es una fotografía artístico-periodística, digamos. Le cerró la cuenta inmediatamente. El revuelo en la sociedad noruega fue tan grande, incluyendo a la primera ministra, que Facebook tuvo que volver para atrás y restablecer la cuenta. Pero para todo esto ya había sido calificado este bloqueo de un acto de censura contra la libertad de expresión. Quiere decir, aquí la IA toma decisiones arbitrarias y puede afectar a la misma democracia y sus principios básicos como la libre expresión. Estos son todos hechos que existieron. Veamos otro hecho.
la IA que influye sobre lo que pensamos. Esta es una historia de una periodista británica, ustedes la pueden encontrar bien en internet en inglés, yo la voy a contar. Esta periodista británica de un conocido y prestigioso diario británico que se llama The Guardian, que es muy, muy conocido, contó que ella puso en el buscador de Google, existió el holocausto nazi, ¿no? Existió el holocausto. Y resulta que Google, como cuando le hacemos cualquier pregunta, arroja un listado de links, un listado de sitios, de enlaces. El problema es que el primer enlace que apareció pertenecía a un movimiento neonazi que, por supuesto, negaba el holocausto. Los estudios internacionales dicen que los adultos, pero también los estudiantes, cuando hacen la tarea para la escuela, se quedan con el primer enlace que encuentran. Ponen la pregunta y el primer enlace, si les resuelve el problema que les dio el docente, la consigna que les dio el docente, lo usan. Imagínense si esta hubiera sido una consigna escolar, que un docente o una docente hubiera preguntado, ¿sucedió el holocausto? Alcanza con que un alumno o una alumna utilice ese link perteneciente a Andrés, me pasa muy seguido esto. Alcanza con que un alumno hubiera tomado ese primer link de un movimiento neonazi para que a nosotros como educadores nos preocupe. Entonces, es correcto que Google obviamente incluya en el primer lugar del listado a aquel que pagó para figurar primero. Hoy en día se venden. El problema es que con temas como estos, que son tan sensibles, vinculados a los derechos humanos, no debería suceder, pero sigue sucediendo. Y esto es lo que denunciaba la periodista. Y esto es lo que nos preocupa a nosotros, porque si utilizan el primer enlace y el primer enlace es de un movimiento nazi, bueno, tenemos que preocuparnos. Otro de los problemas de la IA es que usa información personal. ¿Voy yo o vas vos? ¿Voy yo? Bueno, que usa información personal. Este es uno de los periódicos que yo leo. Se llama La Nación. No tiene mucha importancia, en Buenos Aires. Resulta que yo vivo al lado de un supermercado muy conocido de una cadena francesa que se llama Carrefour y a veces me meto en el buscador de Google para ver qué día me conviene ir, cuándo hay ofertas, para no ir cualquier día. Quiero ir, si los miércoles hay mejores ofertas, voy los miércoles. ¿Qué es lo que sucede? Google probablemente le vendió mi información a Carrefour y le dijo, mira, acá tenés una clienta de Carrefour. Entonces, cuando yo abro un periódico, que es el que leo, fíjense en la parte de abajo aparecen las ofertas de Carrefour. Esto, si otra persona, una amiga, cualquiera, otra persona abre este periódico, a lo mejor le aparece otra publicidad, porque es personalizada. A mí me aparece la de Carrefour porque lo tengo al lado y entro a Google. Cuando entro a Google dejo una huella que Google la vende a otras empresas. Sin mi autorización, porque yo nunca le autoricé a Google a vender esa información. Y este es el problema también de la inteligencia artificial, que se nutre, que se alimenta de nuestros datos, de nuestra información personal, para vendérsela como dato, como usuario, a otras empresas, en este caso a Carrefour. Así que este es otro de los problemas éticos. Y el último que me interesa compartir hoy es un problema enorme, que es el de las fake news o contenidos falsos. ¿Qué pasa? Bueno, este es un caso real en un país, en Eslovaquia, pero podría suceder en cualquiera. Se clonaron, es decir, se falsificaron, primero se tomaron las voces de políticos y 2 días antes de las elecciones, cuando la población está mirando a quién votar, apareció un video con la misma voz de la persona, del político, pero diciendo cosas que nunca había dicho. Esto lo vemos a diario, a veces como humor, pero otras veces peligrosamente afectando un proceso electoral, como en este caso, porque el usuario vio que la candidata o el candidato al que pensaba votar resulta que dice que es una barbaridad, pero es falso. Lo que hicieron fue clonar la voz de ese candidato y hacerle decir otra cosa. Entonces, este es otro problema de los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué preocupa la inteligencia artificial? Por todos estos motivos que acabamos de ver. Porque genera discriminación,
Porque genera discriminación, como dijimos con los jóvenes que buscan trabajo, porque toma decisiones arbitrarias como esto de cerrar una página porque subí una foto, porque utiliza información personal como me pasó a mí con Carrefour, o porque difunde contenidos falsos. Esto, cada vez que ustedes vean cuáles son los problemas de la inteligencia artificial, son estos. Estos son los grandes grupos y yo lo traté de ejemplificar. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Lo que proponemos es que desde la educación construir o formar o lanzar una ciudadanía digital. Queremos que los docentes y los estudiantes, esto es lo que propone la UNESCO, que es el organismo de educación de las Naciones Unidas, para todo el mundo. Hoy necesitamos que los docentes y los alumnos sean ciudadanos digitales. ¿Qué quiere decir ciudadanía digital? Es una formación que promueve una actitud reflexiva, crítica, ética, creativa de las tecnologías e Internet. Es decir, les voy a dar un ejemplo. Lo que queremos es que los docentes y los alumnos piensen las tecnologías. No solo las usen, sino las piensen. Imagínense, voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con la inteligencia artificial, o sí tiene que ver, las dos cosas. Imagínense, yo no estoy, ni nadie, ni la UNESCO, ni nadie, está en contra del uso instrumental, es decir, enseñar a usar las tecnologías, pero no alcanza. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo voy a enseñar a usar un PowerPoint. ¿Cómo crear un PowerPoint como este o mucho mejor, ¿no? Les enseño a los estudiantes, a los docentes, cómo armar un excelente PowerPoint con el mejor diseño, con videos, interactivo, todo lo que quieran. Eso se llama uso instrumental. ¿Que es importante? Sí. Si yo no supiera armar un PowerPoint, no podría hacer esta presentación hoy. Pero imagínense que le enseñan a usar a armar, a construir un PowerPoint, pero resulta que a la hora de incluir información, porque uno tiene que poner información, los estudiantes se quedan con el primer enlace, no saben distinguir información confiable de la falsa, y entonces el contenido de ese PowerPoint es información o falsa o de dudosa credibilidad. ¿De qué me sirve tener el mejor diseño de PowerPoint si el contenido que incluye ese PowerPoint puede ser falsa porque los estudiantes no saben buscar información confiable, verdadera? Entonces, ¿no es importante el uso instrumental? Sí, pero si no hay una actitud reflexiva, crítica, creativa, participativa y ética, no sirve de nada trabajar con tecnologías. Necesito enseñar a pensar las tecnologías e Internet antes de usarla, porque si no me puede pasar que tengo el más lindo PowerPoint sobre la Tierra, pero con una información falsa. Entonces, aquí lo mismo, puedo usar la inteligencia artificial para todas las oportunidades que comentamos, pero si no enseñamos sobre sus riesgos, es un problema. Lo que necesitamos entonces es una ciudadanía digital que tenga en cuenta estas 4 competencias fundamentales: identificar, comprender, analizar y saber responder a estos problemas. Es decir, ¿qué hago cuando se me presentan estos problemas? Los problemas que genera Internet. ¿Por qué? Internet genera muchísimas oportunidades, pero también problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Necesito que los estudiantes y los docentes aprendan a identificar, comprender, analizar y saber responder a los nuevos problemas que genera el uso de Internet. Uno de ellos es la inteligencia artificial, pero estos son los nuevos problemas. Algunos de ustedes ya los conocen. La huella digital, esto de cada marca que yo dejo en la web y que después la venden y resulta que me aparece publicidad. ¿Vieron cuando yo pongo en Buenos Aires, y ustedes lo deben hacer también, que quiero ir a Santa Marta o a Cartagena de Indias? Resulta que ni bien pongo información sobre Cartagena, a la media hora ya estoy recibiendo publicidades de booking, de hoteles, de agencia de viaje, de excursiones. Esto es porque alguien vendió esa huella, ese clic que yo hice, y así se convierte en un problema. Entonces, la huella digital, eso se llama huella digital. Otro problema, que no vamos a hablar hoy, ciberbullying, grooming, las noticias falsas, el discurso del odio que nos tiene tan preocupados, el odio que hay en muchas redes sociales y los usos no éticos de la inteligencia artificial. Entonces, para darles un ejemplo, porque hoy el tema es inteligencia artificial, estas son las preguntas, por ejemplo, que una formación en ciudadanía digital propone analizar
con docentes y alumnos. Es decir, que podamos analizar todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque en la pregunta, hoy en día es muy importante saber preguntar, lo vamos a ver en un ratito. Entonces, estas son las preguntas que si queremos analizar la inteligencia artificial, docentes y estudiantes deberían aprender a responder. ¿Qué sabe un sistema de nosotros, de la IA de nosotros? ¿De dónde obtiene esos datos? ¿Quién lo autoriza a utilizar? Todo esto que venimos diciendo desde que yo empecé, esto es lo que se debería debatir, analizar en la clase con los alumnos si queremos pensar la inteligencia artificial, además de utilizarla. Y las últimas dos preguntas, ¿no? ¿Cómo hacer más transparentes estos usos? ¿Qué deberíamos pedirles? Deberíamos pedirles que no usen nuestros datos, que sean éticos, que construyan algoritmos que no discriminen. Todas estas cosas es lo que deberíamos pedirles. Hasta aquí la primera parte de mi exposición. La segunda parte de mi exposición es otra de las preocupaciones que hoy tienen los docentes en todo el mundo. Los docentes, los directivos, como muchos de ustedes o todos ustedes, es decir, la educación se plantea qué hacer con la IA generativa, con el ChatGPT. Se llama generativa porque esta IA tiene la capacidad de generar textos, imágenes, de crear. Y fíjense por qué preocupa. Este es un comentario de un docente que podría ser el comentario de un docente en cualquier parte del mundo. Un docente o una docente que le pidió a los alumnos un resumen a partir de un texto. Ella distribuyó un texto y les pidió hagan un resumen. Y pobre docente se dio cuenta en 5 minutos que todos habían recurrido al ChatGPT para hacer ese resumen. Le pidieron al ChatGPT, los alumnos que son los que primero descubren estas estrategias, y le dijeron, por favor, haceme un resumen de este texto. Y todos entregaron el mismo resumen. Así que ese resumen no lo hicieron ellos, sino lo hizo la inteligencia artificial. Este es el comentario de un alumno en la misma dirección. Tenía que hacer un trabajo sobre Cristóbal Colón, se lo pidió al ChatGPT, muy astuto, muy inteligente el alumno, cambió alguna palabra, reordenó los párrafos y le entregó. Pero este trabajo que resolvió en 20 minutos no lo hizo él, lo hizo el ChatGPT. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué hacemos? ¿Qué sucede? Personalmente y desde la UNESCO creemos que el problema no es el ChatGPT, no es la inteligencia artificial. El problema es qué tipo de consignas le estamos dando a los alumnos como tarea escolar. Porque si vamos a seguir pidiendo resúmenes, comentarios o consignas que apelen a la repetición, los alumnos van a seguir yendo al ChatGPT para resolverlos. Entonces, las tareas que la IA puede resolver fácilmente no pueden ser ya más consignas. Si hasta ahora decíamos lean y comenten o háganme un ensayo de tal tema de la Segunda Guerra Mundial, todo eso lo van a seguir usando al ChatGPT para responder. Necesitamos otro tipo de consignas. Consignas que tengan que ver con la reflexión, que tengan que ver con el análisis, con la argumentación, con la creatividad. Tenemos que volver a aquello para lo cual la escuela existe, el pensamiento crítico. Parece que yo dijera algo que es obvio, pero no es tan obvio. ¿Por qué? Porque no está sucediendo. Porque los docentes seguimos dando este tipo de consignas. Lean y comenten, hagan un ensayo, respondan tal pregunta. Y resulta que eso no tiene que ver con el pensamiento crítico. Ahora vamos a ver qué podemos hacer para que los alumnos no recurran al ChatGPT. O recurran al ChatGPT, pero con competencias críticas. Ahora vamos a ver cómo utilizarlo. Pero antes de ver eso, quiero decir, la memoria es importante. No es que alguien podría decirme, bueno, pero entonces, ¿qué? Yo me acordaba los años de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, todas esas cosas. ¿Qué hacemos con la memoria? La memoria sigue siendo importante, pero tiene que ir de la mano de competencias como estas. Saber elegir qué datos son importantes y cuáles no. Comprender por qué es importante recordar y poder usarlos en otras situaciones. Es decir, a mí como docente no me alcanza que me repitan los ríos de América. Lo que quiero que entiendan es por qué es importante que sepan los ríos de América, cuáles son las implicancias, por qué me afecta a mí y que pueda utilizar esa información en otra situación. También valoramos la información. No es que no hay que usar más la información,
pero la información tiene que ir de la mano del análisis y la evaluación. No me alcanza con que repitan información que sacan del ChatGPT. Tienen que poder analizarla, evaluarla, relacionarla, comprenderla. Esas son competencias críticas. Entonces, ¿cómo hacemos en la clase? Primer paso, bueno, antes de nada, es lo que decíamos recién. Consignas, no podemos dar el lean y comenten o hagan un resumen. Tenemos que dar consignas que promuevan el pensamiento crítico, porque esto es lo propio de las personas, de los alumnos, lo que queremos que construyan. Tareas que valoren el esfuerzo, no copiar y pegar, y actividades que estimulen la creatividad. ¿Cómo lo hacemos? El primer paso, enseñar a preguntar y volver a preguntar. Vamos a ver qué es lo que decimos, qué es lo que quiere decir eso. Vamos a empezar por enseñar a preguntar. Tradicionalmente para la escuela es más importante saber responder que saber preguntar. Y esto es terrible para el siglo XXI. Hoy, en el siglo XXI y frente a la IA, es tan importante saber preguntar como saber responder. No podemos decir más que lo más importante es que los alumnos respondan las preguntas que les hacemos. Ahora tenemos que decir lo más importante es que, o tan importante, es que los estudiantes aprendan a preguntar, a hacer preguntas. Porque en el caso de la IA o del ChatGPT o de cualquier sistema de inteligencia artificial, ¿de qué sirve ese sistema al que hay que preguntarle por temas si el alumno no sabe qué pregunta hacer, con qué palabras precisas y justas formular la pregunta? Hoy necesitamos enseñar a preguntar, algo que tradicionalmente estuvo fuera de la escuela, porque lo que decía la escuela es, yo quiero que me responda, yo soy la que pregunta, el docente, y él es el que me responde. Ahora es necesario empezar a tener en cuenta otro paradigma, otra situación. Los alumnos necesitan empezar a saber, a aprender, a preguntar. ¿Qué le preguntarías a este texto? Todo eso hay que saber preguntar, pero no es suficiente con eso. También hay que saber repreguntar, es decir, una vez que el ChatGPT me da el resultado, una vez que la inteligencia artificial me da el resultado, fíjense todas las preguntas que a los alumnos deberían formularle ese texto para saber si es confiable, para saber si es verdadero, para saber si lo puedo utilizar. ¿Por qué arroja este resultado? ¿Hay puntos de vista diversos o me da uno solo? ¿Utiliza argumentos sólidos? Todas estas son preguntas que todos deberíamos incorporar frente a cualquier texto que encontramos en Internet. Para saber si ese texto que circula en Internet es confiable y lo podemos utilizar, este es un ejemplo de las preguntas que deberíamos hacer. Si hay algo que no me dijo, a qué puede verse, es intencional, si las fuentes que menciona son reconocidas y autorizadas, si la respuesta está completa, en definitiva, si es confiable o no. Esto habría que utilizarlo con los estudiantes para cualquier texto que circula en Internet. Es la única y mejor manera de saber si lo podemos utilizar y si es confiable. Segundo paso es enseñar a evaluar los resultados de la inteligencia artificial. Y aquí acá voy a compartir con ustedes dos ejemplos de dos clases de dos profesores o profesoras. Fíjense la actividad y la consigna que le dio... No, me fui. Bueno, Andrés me desapareció. Si no se las cuento porque igual las sé. No, me faltan 2 diapositivas. Pero bueno, las probamos antes y ahora no están. Para enseñar a evaluar... No, está esa... Es un problema con todo acá. Exactamente, la IA. No, bueno, igual les cuento de qué se trata, pero faltaban 2 diapos, no sé, están en blanco. Fíjense la clase que dio el docente, cómo el docente qué hizo. Quería enseñar a evaluar al ChatGPT, que creo que es una de las alternativas que todos tenemos que hacer. Le dijo a los alumnos, vayan y utilicen el ChatGPT. O sea, al revés, les dijo, utilícenlo. Pero yo les voy a dar un problema. Por ejemplo, imagínense que el gobierno o quien sea el municipio quiere instalar una nueva fábrica en un barrio residencial. Usen el ChatGPT para preguntarle
por argumentos que apoyen esa idea. Entonces, los estudiantes tenían que ir al ChatGPT y decirle, por favor, ChatGPT, dame argumentos que apoyen la instalación de la fábrica en un barrio residencial. Luego, el mismo docente dijo, yo lo que hice fue, cuando los estudiantes tuvieran todos los argumentos que le dio el ChatGPT, les dijo, bueno, evalúen la calidad de esos argumentos y si ustedes fueran vecinos de ese barrio, si los convence, ¿los podría convencer de la instalación de esa fábrica? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y qué argumentarían ustedes? Entonces, lo que hizo ese docente es pedirle al ChatGPT que argumente, pero que los alumnos tenían que evaluar esos argumentos. Entonces, no está mal utilizar el ChatGPT siempre y cuando pongamos a los estudiantes a evaluar ese resultado. Entonces, lo que tenían que hacer los estudiantes es decir, bueno, yo soy vecino de ese barrio, ¿a mí me convencería el ChatGPT de que instalen esa fábrica o no me alcanza? Y si no me alcanza, ¿por qué? ¿Qué le faltó a ese argumento? ¿O cómo lo haría yo? Y ahí comparar. Entonces tienen que evaluar, tienen que analizar, otra vez tienen que pensar críticamente el ChatGPT, el resultado de esa respuesta. Otro docente le pidió, esta es otra clase, otro docente le pidió a los estudiantes que escribieran algo, un texto, no importa. Entonces, le dieron al ChatGPT, el docente les dijo, bueno, ahora que escribieron ese texto, pásenselo, reproduzcanselo al ChatGPT para que el ChatGPT se los corrija. El ChatGPT se los corrigió, pero luego el docente le dijo, bueno, ahora quiero que ustedes me digan si las correcciones que hizo el ChatGPT al texto de ustedes son pertinentes, son exactas o dijo cualquier cosa, y quiero que me presenten ustedes las dos versiones más su evaluación final sobre cómo corrigió el ChatGPT lo que ustedes habían escrito. Es decir, la clave no es prohibir el ChatGPT, es usarlo para repreguntar por los resultados que nos da, como dijimos antes, o para poner a los estudiantes a analizar y evaluar ese resultado que me da. En suma, el desafío siempre para nosotros desde la escuela es comprender que la IA no es neutral, porque ya vimos ejemplos en que no es neutral, incide en la manera que pensamos el mundo, fíjense lo del Holocausto, toma decisiones, ¿no? Porque, fíjense, cuando vemos Netflix, para dar un ejemplo, la IA, el sistema de IA de Netflix nos recomienda series. Ahí no nos molesta, porque si toma una decisión por nosotros es porque a lo mejor entendió que nos puede gustar y estamos contentos de que lo haga. Pero cuando toma decisiones sobre el futuro laboral de los jóvenes y a los jóvenes de clases medias y altas les da unas ofertas laborales y a los pobres otras, ahí está tomando decisiones de manera discriminada. Afecta la construcción de democracia y ciudadanía claramente. ¿Por qué? Porque cuando distribuye contenidos falsos o cuando clona la voz de un candidato político, y ahí nos está perjudicando, porque está interviniendo en un proceso electoral. Y con informaciones falsas uno no puede tomar decisiones correctas. Y finalmente, ¿aporta información valiosa? Sí, pero siempre debe ser analizada y evaluada. Y esto es lo que tenemos que hacer desde la escuela. Usar el ChatGPT o Gemini, que es como el ChatGPT pero de Google, usar la IA, pero para analizarla y evaluarla, no para reproducir. Ahora, si vamos a seguir pidiéndoles consignas como comentarios, ahí no estamos poniendo en juego competencias reflexivas ni críticas. Yo quiero terminar ya, primero haciendo referencia a esta expresión. Ustedes la deben haber escuchado mucho. Surgió en los años 2000, nativos digitales, surgió en los años 2000 para definir a una generación que nacía con la tecnología, por oposición a los adultos que éramos inmigrantes digitales. Los chicos eran nativos digitales porque ya habían nacido. Ahora, esta expresión desapareció, se cuestionó y fue desterrada. Así que si alguno o alguna de ustedes la sigue usando, a partir de hoy ya sabe que no la puede usar más. ¿Por qué? Porque hoy ya no se puede hablar de nativos digitales solo porque el chico pertenece a una determinada generación. Si ese chico, si ese alumno no sabe distinguir información falsa de la confiable,
o participa de acciones de bullying, o sube información personal porque no tiene en cuenta que su clic puede traerle consecuencias importantes, no puede ser llamado nativo digital aunque tenga 15 años, porque hoy se define como, en realidad, como ciudadano digital por las competencias, por las habilidades, pero para hacer un uso seguro, reflexivo, creativo de las tecnologías. Entonces, si tiene 15 años, pero no sabe distinguir información confiable de la que no lo es, o participa de acción de bullying, no puede ser nativo digital, y mucho menos puede ser un ciudadano digital. Lo que queremos hoy desde las escuelas es formar docentes y estudiantes, ciudadanos digitales que sepan utilizar las tecnologías, pero ¿cómo? No solo de manera instrumental, sino reflexiva, crítica, ética y creativa. Entonces, ¿por qué hago tanta hincapié en la actitud crítica, en la actitud reflexiva? Por este motivo, todos nosotros habremos leído noticias como estas. No sabemos qué trabajos van a existir cuando los alumnos que hoy están en primaria egresen de la universidad o de la secundaria incluso. No sabemos, pero lo que sí sabemos es esto, que en una sociedad tan dinámica, en el siglo XXI, lo único que podemos enseñar desde la escuela es capacidades perdurables en el tiempo, que no vencen mañana, que no importa qué trabajos haya, siempre van a ser necesarias. Y a esto me referí desde que empecé. Las competencias críticas, saber analizar, evaluar, argumentar, tomar decisiones, crear, comunicar, participar, esto lo van a necesitar siempre. No importa qué trabajos haya cuando el chico que hoy tiene 6 años tenga 20. Esto no puede faltar. Y lo mismo aplicado a las tecnologías. No nos interesa el uso instrumental, porque hoy es el PowerPoint o el ChatGPT, pero dentro de 10 años puede haber otros programas, otras aplicaciones. Pero si los chicos saben evaluar, como decíamos antes, analizar, preguntar, cuestionar, interrogar, estamos a salvo, porque no importa qué nueva aplicación aparezca, van a tener estas competencias que les van a permitir comprender, analizar y tener una actitud reflexiva respecto de las tecnologías e Internet. Recuerden, no importa qué trabajo haya de acá a 20 años, necesitamos que tengan estas competencias. Por eso, la pregunta del millón que se hacen todos, ¿la IA puede reemplazar al docente? Porque hay muchos que lo están pensando. Bueno, que usen el ChatGPT o que usen un tutor, como decía antes la voz. La respuesta mía, de la UNESCO y del mundo es no. Ojo, pero siempre y cuando no sigamos con consignas simplificadas de lean y comenten o hagan un comentario o hagan un ensayo, porque ahí es muy fácil reemplazar al docente por el ChatGPT, porque lo hace mejor que nosotros. Si yo le digo, resumí la Segunda Guerra Mundial, lo va a hacer en segundos y de manera más eficaz que yo. Pero si no hace eso, siempre y cuando utilice la información, sí, pero para la reflexión, el análisis, siempre y cuando se supere el uso instrumental. Recuerden el ejemplo del PowerPoint, no enseñar solo a armar el PowerPoint, sino a tener información confiable cuando lo construimos, siempre y cuando la escuela aporte un valor agregado a la inteligencia artificial. Si no aporta ese valor agregado, va a poder ser reemplazado. ¿Y cuál es ese valor agregado? Lo que acabamos de decir desde el inicio de esta exposición. El valor agregado que puede aportar la escuela y que ningún sistema de IA puede reemplazar es esto: enseñar a preguntar, a analizar, a evaluar, a tomar decisiones y a construir opinión. Este es el labor de la escuela. A mí me gusta decir, ustedes lo saben seguramente, la escuela nació con Gutenberg. Cuando se inventó la imprenta, se hizo necesaria una institución que enseñara a leer lo que la imprenta empezaba a difundir. Durante siglos, la labor de la escuela fue distribuir información, porque obviamente tenía que enseñar a leer esa información a una sociedad que descubría la imprenta. Hoy el desafío no puede ser eso, porque distribuir información lo hace mejor Google, la información está a un clic de distancia. Hoy necesitamos enseñar a pensar esa información, enseñar a preguntar, a analizar, a evaluar, a tomar decisiones y a construir opinión. Entonces,
Hoy la información vale si está unida, si va de la mano de la reflexión, no por la información misma. Muchísimas gracias.